Y listísimos. Pues bueno, estamos en nuestra cuarta sesión, séptimo libro, Pequeño País, un libro de la editorial Salamandra, que pertenece a Penguin Random House, una editorial pues fuertísima aquí. Y pues cuarta sesión. Vamos a ver nos sigue platicando Gaby, su experiencia en la infancia en este país de Burundi, donde se deja ver ahí una situación difícil políticamente hablando. También pues, complemento, introducción, no olvidar ensayos que nos llevan a temas que ya se discutían muchos siglos atrás y que hoy pueden ser charlas sobre mesa en nuestras casas, porque es un punto que ya de manera exponencial nos causa ruido y nos confronta a pensar acerca de esto. El primer ensayo de la escritora española Irene Vallejo que traigo para hoy se llama Para Mañana. Si me ayudan en lo que me escuchan, escojan una palabra que resuene, que les mueva, que les inquiete o tal vez que ni siquiera hayamos entendido y la podemos descifrar juntos. Pues bueno, dice Para Mañana de Irene Vallejo. ¿Cuántas veces reconocemos la necesidad de tomar medidas duras, pero antes nos concedemos un tiempo para remolonear aplazando el momento de actuar? ¿Cuántas veces nos quedamos detenidos en ese limbo que media entre la decisión tomada y su puesta en práctica, vislumbrando una nueva vida más firme y eficaz, pero demorándonos en los agradables imperfecciones de nuestra vida tal y como es? Existe una palabra latina para describir esta actitud y se llama procrastinación. Consiste en gozar del placer de aplazar, en no hacer hoy lo que también puedes dejar sin hacer al día siguiente. Los griegos de la antigüedad usaban un refrán irónico que decía, los asuntos importantes para mañana. Su origen está en una anécdota histórica y se dice que había en la ciudad de Tebas un gobierno contra el que se preparaba una secreta conspiración. Los iban a atacar. El día elegido para el levantamiento, los cabecillas de ese régimen estaban comiendo y bebiendo en el banquete organizado por el señor Arquias, un importante ciudadano. Cuando ya había empezado la diversión, un mensajero se presentó con este ciudadano Arquias y le dijo, quien me entregó esta carta me encargó que la leyeras instantáneamente, porque en ella te comunica un asunto muy urgente. Arquias comprendió que la carta le arrancaría de su plácido letargo, y por eso, metiéndolo bajo un cojín, le respondió, los asuntos urgentes para mañana. Si la hubiera abierto, se habría enterado de todos los detalles de la conjura con tiempo de ponerse a salvo, él y todos los demás. Así que procrastinar tiene sus peligros. En nuestras vidas, como la del ciudadano Arquias, hay muchos asuntos para los que pronto puede ser demasiado tarde. ¿Qué tal? Procrastinar, dejarlo para mañana, mañana, mañana. Hoy no, hoy mejor me acuesto, hoy mejor me siento, hoy mejor lo evado, hoy no llevo esa plática, hoy no quiero hablarle, hoy no. Entonces, procrastinar. ¿Les resurgió, les volteó así como la mirada esta palabra cuando la dije? ¿Alguno de ustedes quiere comentar? Procrastinar. Procrastinamos en nuestras vidas. ¿Qué dejamos hoy? Yo, por ejemplo, en estos días dejé varios chats porque voy a hacer un club de lectura, si Dios quiere, en la librería Gandhi, y la librería Gandhi me tiene que confirmar ciertos puntos importantes que me están preguntando los interesados. Entonces los he dejado así como entre vistos y no vistos, procrastinar por el miedo a aventarte a decir sí, adelante. Entonces estoy procrastinando una acción que me corresponde a mí lidiar con Gandhi, pero entre el viaje de ayer y hoy no lo avancé y sé que lo tengo que hacer porque es mi cara, es como mi voz, es como lo que yo promocioné, necesito concretarlo. Entonces sí, me da pena y hoy termino de cerrar ese punto, pero para mañana. ¿Alguien deja cosas para mañana? ¿Cómo son ustedes? Yo creo que es ¿Sí muy o común no? aplazar las cosas, ¿no? A Ujú. veces cosas Todos los importantes días lo hacemos. o cosas que no les damos importancia y son sumamente importantes. Importante. Claro, sí, sí, sí. O no les pasa que en temas de salud nos hacemos fuertes y procrastinamos el ir con el doctor, pues nos automedicamos, sacamos la medicina, porque recuerdo que la receta se parecía a los síntomas que yo tuve alguna vez y me tomo lo mismo y cosa que es distinto a lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces evitamos, evadimos. A veces también es bueno por la salud, por el estrés, por no sentir que se viene la carga llena, ¿no? Entonces hay que tener ahí nada más nivelado ese tema, ¿no? Hasta qué punto es sano evitar o evadir un poquito.
El siguiente está demasiado lindo porque pues yo creo que todos nosotros lo hemos vivido o nos han dado cuidados invisibles. Vamos a ver qué nos dice este ensayo de Irene Vallejo. Dice, cuidados invisibles. La enfermedad nos convierte en seres frágiles, sorprendidos ante la propia debilidad. Todos los que han perdido la salud saben cuánto importa, además del tratamiento, el trato. La palabra cuidar deriva de la palabra latina pensar, en el sentido de prestar atención, poner solicitud. Los médicos de la antigua Grecia sabían que para la eficacia del tratamiento es esencial ser bondadoso con el enfermo, alentando su esperanza. Los escritos hipocráticos recomiendan diligencia, calma, habilidad y en momentos duros consolar con palabras atentas y cargadas de buena voluntad. En la mitología griega, la atención y el cuidado de los enfermos estaban encomendados a las manos femeninas de dos amables diosas, hijas de Asclepio, el dios de la medicina. Sus dos hijas tenían por nombre Higía y Panacia. La primera, Higía, se ocupaba de la limpieza y la sanidad humanas. Por eso ha legado su nombre a la higiene. La segunda, Panacia, conocía las medicinas elaboradas con plantas y su nombre se aplica a los remedios universales. La enfermería actual, heredera de la labor de las hijas de Asclepio, es un oficio que atesora conocimientos técnicos sobre prevención, higiene y tratamiento. En los últimos años, dentro de la profesión, se ha comenzado a reivindicar el valor de los cuidados invisibles. Esos gestos que no quedan registrados en ninguna bitácora médica, que no son aparentemente clínicos, como las caricias, la sonrisa o las palabras reconfortantes, pero que hoy, lo sabemos, tienen gran importancia para la curación de nuestras dolencias. Esas atenciones que aunque no constan, cuentan. ¿Qué tal? Los cuidados invisibles. Pues si les ha tocado ya sea en casa o en un hospital estar, yo creo que el ánimo refuerza mucho más que el diagnóstico, ¿no? Yo creo que las palabras se meten en tu mente y hacen un poder o tienen un poder sustancial en la actitud que vamos a tomar ante la enfermedad que estamos padeciendo, ya sea nuestro familiar o nosotros mismos. Así que me encantó. ¿Resonó alguna palabra en ustedes, cuidados invisibles? ¿Qué les gustó? Por ejemplo, las dos diosas, Higia y Panacia, una era pues de la higiene, otra de las medicinas, los cuidados invisibles, no se registran nunca, pero yo creo que el enfermo va a recordarlo toda la vida, ¿no? ¿Cómo lo trataste? A mí me pasó hace un mes, mi mamá estuvo internada 3 días y mi hermano estando en Monterrey le tocó estar con ella en el hospital. Pidió su permiso en la oficina, durmió con ella. Nosotras en México no nos tuvimos como mover, mi hermana y yo, pero su paciencia es diferente a la nuestra. Yo no sé si es porque es hombre, no sé si porque también es más, eh, como más explosivo, pero no tuvo la paciencia. Entonces se notaba en los cariños o en el trato o en la forma de animar a mi mamá, que mi mamá se preocupaba más porque sentía que era una carga para mi hermano, porque mi hermano no tuvo la dosis de, mamá, no te preocupes, o sea, yo estoy aquí por gusto, ¿qué más necesitas? Entonces la actitud cambia todo. Entonces se le agradece porque estuvo, pero yo no sé si porque somos mujeres tenemos otra sensibilidad para hablarle al enfermo. ¿Les ha pasado? ¿Les han hablado duro? ¿Les ha dolido cuando les hablan duro porque somos tercos y no nos queremos cuidar o pareciera que no le echamos ganas? Acá se hizo una trifulca, o sea, casi creo que fui a Monterrey para poner orden porque mi hermano sí estaba un poco histérico. Entonces, aquí me encantó Cuidados Invisibles. Ayuda mucho tener un seguro de gastos médicos, ayuda mucho no tener que pasarle las deudas a tus hijos, no tener que empeñar nada, pero ayuda más si tratas bien al enfermo. Así que, ¿qué tal? ¿Quieren comentar algo? ¿Quieren compartir o abrir un tema personal o así lo dejamos y pasamos de lleno a Pequeño País? ¿Qué Voy a hacer opinan? un poquito de publicidad. En el 2022 estuvo internado como 20 días en el Médica Sur. Nos impresionó a toda la familia el servicio y la atención. Ujú. Cómo los directivos iban a preguntarte la atención, cómo te estaban atendiendo, cómo estaba la comida, cómo estaba esto, cómo estaba el otro. Sí. Y hablé con el director del hospital y le pregunté y me dijo, ahorita que comentaste al principio de la anécdota,
Ese es uno de los valores, de los principios que tiene Médica Sur, precisamente. Te hacen sentir importante, te hacen sentir atendido, una amabilidad impresionante. Y Sí, sí, sí. cambia mucho las cosas porque pues hemos tenido otras experiencias pésimas en otros lados, ¿no? Es cierto. Totalmente. Sí, totalmente. Desde el hospital, el trato, los enfermeros, si hacen una labor social, si te visitan las mujeres que hacen hasta ofrecimientos de misa, no sé, todo eso suma para que tú te sientas como muy cuidado, ¿verdad? Y después la cuenta, y después el Pero, susto, ¿verdad? pero además te Da dicen, igual la atención. los médicos te Sí, dicen que parte de la tranquilidad es ayuda a que los medicamentos hagan su efecto. El estrés es una barrera para el medicamento. totalmente. Sí, tienes toda la razón. Pues qué buena experiencia. Conchita, ¿qué quieres compartirnos? Adelante. Eh, Bienvenida. de la atención, en diciembre estuve unos días también por cuestión de bronquitis en el hospital y nada más estábamos mi esposo y yo. Entonces me decía mi esposo, yo me quedo en las noches. Le decía, no, avisa en la central de enfermería que me voy a quedar solita. El departamento está a 7 minutos del hospital. Entonces me decía, ¿cómo crees que vas a estar mejor con las enfermeras? Le digo, sí, es que llegan, me platican, o sea, yo toco el timbre, viene, no hay problema. Dije, sí, y así descanso yo también, porque estaba él tan nervioso Ah, que, que ya. me ponía peor, me ponía peor. Entonces, sí, le costó trabajo entender que yo quisiera estar cuidada por las enfermeras más que por él, pero bueno, Ujú. sí, los hombres son un poco impacientes y a veces Sí. necesitas más tranquilidad en esos momentos. Totalmente. Yo creo que no repetiría la historia y en el momento que me avisen tomo vuelo y regreso. Pero creen que también te pueden estar fallando por no hacerlo igual que una mujer o hacerlo que una enfermera, como si te estuviera fallando. Pero qué bueno que lo tranquilizaste y cada quien tuvo su descanso merecido, ¿no? Porque es pesado, ¿eh? Pesado también cuidar, ser cuidador. Hay que tener mucha energía y también velar por el cuidador para que no caiga como pues ahora sí, en lo nocivo, en la enfermedad, en la depresión, en desanimarse, y más si el enfermo no pone de su parte. En ocasiones sucede, ¿no? Pero bueno, en mi caso, todo para bien, ya estamos del otro lado, pero sí a regañar a mi hermano. Así que ya, lo puse en cintura, él también me regañó a mí, entonces ya nos quedamos regañados los dos y ahí vamos a ver qué sucede. Pues bueno, vamos a empezar. Fíjense que con Pequeño País tenía nada más cuatro cositas que leerles antes de empezar con el capítulo 11. Los libros siempre cuando salen, son lanzados, son pues obviamente alabados o criticados. En este caso les leo cuatro frases que han dicho sobre Pequeño País. Dice, la crítica ha dicho de este libro, es una primera novela preciosa, desgarradora e incandescente, que despierta admiración. La siguiente, de un diario francés llamado L'Express, dice, el autor Gaël Faye ha irrumpido con fuerza en la escena literaria. Te deja boquiabierto. Todo está ahí y el resultado es un libro muy bueno. Tercero, es un periódico Le Figaro. Esta preciosa novela de aprendizaje trasluce un perturbador deseo de dulzura y concordia. De ella se desprende una visión del mundo que no es política, sino poética, que combina el horror y la maravilla. Gael Faye parece decirnos que la nostalgia de la felicidad desaparecida es tan intensa que no puede ser vana. Ella, en sí misma, es una razón de esperanza. Y la última, no distingo qué diario será, pero se escucha como Süddeutsche Zeitung, imagínense. Dice, Pequeño País es lo contrario de una novela de grandes palabras y mucho ruido. No se nos impone, pero nos afecta, porque nos muestra cómo la guerra se introduce poco a poco, sigilosamente, en nuestras vidas. Así que este es el tema de cómo bueno, ahora sí que los diarios en ocasiones son los mismos periodistas o otros escritores los que están narrando. Aquí dije, bueno, cómo estas mismas palabras nos está dando a entender la belleza de lo que puede cautivarte. Y a veces por esta crítica te animas, te encuentras con un libro y lo lees, lo compras y lo lees. Así me ha pasado en varias ocasiones y no me han fallado. Pues bueno, capítulo 11, Pequeño País. No hay nada más dulce que ese momento en que el sol se pone tras la cima de las montañas. El crepúsculo trae el frescor de la noche y una luz cálida que va cambiando cada minuto. A esa hora, el ritmo cambia. La gente regresa tranquilamente del trabajo, los vigilantes nocturnos comienzan su turno,
Los vecinos se acomodan delante de sus portales. Se hace el silencio antes de la llegada de los sapos y los grillos. Suele ser el momento ideal para un partido de fútbol, para sentarse con un amigo en el bordillo, por encima del reguero de la calle, para escuchar la radio con la oreja pegada al aparato o para visitar a un vecino. La aburrida tarde se marchaba al fin con pasitos fluidizos, y en ese intervalo, en esos momentos agotados, era cuando me reunía con mi amigo Gino delante de su garage, bajo el oloroso franchipán, y nos tumbábamos los dos sobre la estera del SAMU, el vigilante nocturno. Escuchábamos las noticias del frente en un pequeño crepitante aparato de radio. Gino movía la antena para atenuar la estática, me traducía cada frase y ponía el alma en ello. Decía la radio que la guerra en Ruanda había comenzado hacía unos días. Mi tío Pacific había terminado por coger el petate y dejar atrás su guitarra. El Frente Patriótico Ruandés estaba de nuevo en marcha para traernos la libertad, proclamaba mi amigo Gino. Echaba pestes por tener que estar sentado allí sin hacer nada. Decía que éramos unos apoltronados, que deberíamos marcharnos a combatir a nuestra corta edad. Se rumoreaba que había mestizos como nosotros que sí habían partido. Mi amigo Gino, que les tenía miedo a las arañas que recogíamos en su jardín y que se tiraba al suelo en cuanto estallaba una tormenta a lo lejos. Ese mismo Gino quería dirigir una guerrilla con un Kalachnikov más grande que él, en medio de la niebla de las montañas. Con una ramita se tatuó FPR en su brazo, rascándose la piel hasta hacerse sangre. Le cicatrizó mal y le dejó 3 letras hinchadas. Él era medio ruandés como yo, pero yo lo envidiaba en secreto porque él se hablaba el idioma Kinyarwanda y sabía exactamente quién era. Mi papá se enfurecía al ver a un chaval de 12 años intervenir en las conversaciones de los adultos. Pero Gino era así. Para él, la política no tenía secretos. Su padre era profesor de universidad y siempre le preguntaba su opinión sobre la actualidad. Gino era el único niño que yo conocía que tomaba café solo sin azúcar en el desayuno y escuchaba las noticias de Radio France Internacional con el mismo entusiasmo con el que yo seguía un partido. Cuando estábamos los dos juntos, Gino y yo, me insistía para que adquiriera lo que él llamaba una identidad. Según Gino, había una manera de ser, de sentir y de pensar que yo debía adquirir. Decía las mismas cosas que mamá y mi tío Pacific y repetía que en Burundi no éramos más que refugiados y que teníamos que regresar a nuestro hogar, a Ruanda. ¿Nuestro hogar? Pensé. El mío estaba en Burundi. Cierto, yo era hijo de una ruandesa, pero mi realidad era Burundi, la escuela francesa, Kinanira, mi callejón. El resto no existía para mí. Sin embargo, tras la muerte de Alfonso, mi tío, y la partida de mi otro tío Pacific, empecé a pensar que aquellos acontecimientos también me concernían, pero yo tenía miedo. Miedo a la reacción de papá si me oía hablar de aquellas cosas. Miedo porque no quería poner patas arriba a mi vida. Miedo porque se trataba de la guerra, y esta, en mi mente, no significaba más que desgracias y tristeza. Aquel atardecer, escuchábamos la radio y la noche nos cayó encima. Entramos en casa de Gino. Las paredes del salón eran una auténtica galería de retratos de animales. Su padre era un apasionado de la fotografía. Los fines de semana partía, sombrero, camisetas, bermudas, sandalias, hacia el Parque Nacional de Rububu, de safari fotográfico. Después revelaba sus negativos encerrado en el cuarto del baño. La casa apestaba a consulta de dentista. Las emanaciones de los productos químicos que utilizaba en su laboratorio fotográfico se mezclaban con el agua de colonia con la que el hombre se rociaba en abundancia. Su padre era un espectro para mí. Nunca se le veía, pero uno adivinaba su presencia gracias a aquel olor de letrinas con lejía que tenía pegado a la piel y por el ruido de la máquina de escribir en la que llevaba una vida aporreando sus clases y sus libros políticos. Al padre de mi amigo Gino le gustaba el orden y la limpieza. Cuando hacía algo, como correr las cortinas o regar las plantas, decía, listo, ya está hecho. Y se pasaba el santo día anotando mentalmente las tareas que realizaba. Una cosa más, decía. Se peinaba entonces los pelos del antebrazo en una dirección exacta, tenía calva de monje, pero la disimulaba peinándose el cabello de los lados por encima de esa tonsura.
Los días que llevaba corbata, el padre de Gino se peinaba los del lado derecho, los del día de pajarita, los del cabello izquierdo, y se recortaba minuciosamente la largura de aquella cubierta capilar, de modo que le quedara una rayita bien marcada. Recuerdo que aquella noche era tropical, pero daba la impresión de que un viento polar recorría las habitaciones, e incluso Gino se dio cuenta de ello. Al cabo de unos minutos nos miramos y noté que ni él ni yo nos sentíamos a gusto en aquella casa. Sin decir nada, abandonamos la luz macilenta de los neones, dejamos zampándose a las polillas y nos alejamos del golpeteo exasperante de esa Olivetti y de su padre, para regresar a la noche reconfortante. Nuestro callejón era un paseo sin salida de 200 metros de largo, con pavimento de tierra y piedras y una hilera de aguacates y pinos de oro. Las brechas en los cercados de bugambilias permitían distinguir elegantes casas en medio de jardines de árboles frutales. Las plantas de hierbalucía que bordeaban las zanjas exhalaban una dulce fragancia. Cuando nos paseábamos juntos por ese callejón, nos gustaba ir como amigos contando nuestras cosas. De la banda, mi amigo Gino era el único al que a veces le hacía confidencias, a pesar de mi timidez. Con la separación de mis padres, se me planteaban muchas nuevas preguntas. Yo le pregunté, ¿no echas de menos a tu madre? Voy a verla pronto, está en Kigali. ¿La última vez no me dijiste que estaba en Europa, Gino? Sí, pero volvió. ¿Tus padres están separados? No, no exactamente, es solo que no viven juntos. ¿Ya no se quieren? Claro que sí. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué no viven juntos? ¿No es eso lo que pasa cuando los padres ya no se quieren? Eso es así en tu caso, Gaby, no en el mío. Y terminó la plática. Ahora se encuentran en un bar. El bar era la mayor institución de Burundi en ese país, el ágora del pueblo, la radio de la calle, el pulso de la nación. Cada barrio, cada calle contaba con aquellas pequeñas cabañas sin luces, en las que al amparo de la oscuridad uno iba a tomarse una cerveza tibia, sentado inconfortablemente en una caja o en un taburete, a pocos centímetros del suelo. Esos bares ofrecían a los bebedores el lujo de estar allí sin ser reconocidos, de participar en las conversaciones o no llamar la atención simplemente. En aquel pequeño país donde todo el mundo se conocía, solo el bar permitía hablar con libertad y poder estar en paz con uno mismo. Allí había la misma libertad que en una cabina electoral, y para un pueblo que nunca había votado, poder hablar tenía su importancia. Ya fueras un gran guana o un simple niño, en el bar los corazones, las cabezas, los vientres se expresaban sin ninguna jerarquía. Gino pidió 2 cervezas Primus. A él le gustaba ir allí para oír hablar de política. ¿Cuántos estábamos sentados en aquel lugar, debajo del techo ondulado de chapa de la pequeña choza? Pensé. Nadie lo sabía y poco importaba. La oscuridad nos envolvía en tinieblas de las que solo emergían aquí o allá al azar palabras que se extinguían de inmediato, como una estrella fugaz. Entre cada intervención, la pausa duraba una eternidad y luego una nueva voz surgía de la nada, afloraba o corría a extinguirse sobre un fondo de silencio. Y en eso se escucha una conversación. Os digo que la democracia es algo bueno. El pueblo va a decidir por fin su suerte. Hay que alegrarse por estas próximas elecciones presidenciales. Nos traerán paz y progreso. Permítame que discrepe, querido compatriota, dijo otro. La democracia es un invento de los blancos que tiene como único objetivo dividirnos. Cometimos un error al abandonar el partido único que teníamos. Han hecho falta muchos siglos y conflictos para que los blancos lleguen donde están y nos piden que nosotros recorramos el mismo camino en el espacio de unos cuantos meses. Me temo que nuestros dirigentes están jugando a ser aprendices de brujos con un concepto que no comprenden ni dominan en absoluto. En ese bar nos quedamos allí un rato, pimplándonos en silencio nuestras cervezas Primus tibias, y luego le susurré un adiós a Gino al oído. Con tanto alcohol en sangre, no estaba seguro de que aquella sombra que estaba a mi lado fuera realmente él, así que tenía que irme. Papá iba a preocuparse. Recorrí ese callejón en la oscuridad hasta llegar a mi casa. Me tambaleaba un poco. Un ululato me llegaba desde las ramas. El cielo estaba vacío por encima de mi cabeza,
y en la negrura me seguían persiguiendo las palabras nocturnas. Los borrachos discutían y se escuchaban en el bar, abrían sus cervezas y sus pensamientos. Eran almas intercambiables, voces sin boca, latidos desordenados del corazón. Aquellas horas pálidas de la noche, los hombres desaparecían y solo quedaba el país que se hablaba a sí mismo, un pequeño país. Este capítulo creo que nos da la razón de ser lo que es el título del libro, ¿no? Ese pequeño país donde se resguardan en un bar, donde en el bar todos son libres, donde pueden hablar de política sin ser juzgados ni obviamente ser castigados, ¿no? Son como son libres, con una cerveza de banana fría o una cerveza Primus, hasta aquí dan a entender que los mismos niños o chamacos están tomando alcohol, ¿verdad? Pero ni quién los vaya a castigar. Entonces, ese pequeño país que es libre y puede conversar en esa noche oscura. Así que me encanta. Vamos ahora al capítulo 12. Yo creo que avanzamos muy bien este 12 y el 13 posiblemente. Dice, Provedu y Uprona eran los nombres de las dos grandes formaciones políticas que se disputaban las elecciones presidenciales en Burundi este 1 de junio del año 1993, después de 30 años de reinado exclusivo de la Uprona. Durante toda la jornada no se oían más que esos dos nombres, en la radio, en la televisión, en boca de los adultos. Como papá no quería que me interesara por la política, yo prestaba atención en otras partes cuando se hablaba de política. La campaña electoral adquiría aire de fiesta por todo el país. Los partidos de la UPRONA llevaban camisetas y gorras rojiblancas, y cuando se cruzaban se hacían una seña levantando los 3 dedos del medio. Los seguidores del partido Frobedu habían escogido el verde y el blanco, y su señal de reconocimiento era un puño en alto. Por todas partes, en las plazas públicas, en los parques, en los estadios, se cantaba, se bailaba, se reía, se organizaban grandes y estruendosas kermeses. Proté, nuestro cocinero, se pasaba el día con la palabra democracia en la boca. Incluso él, siempre tan serio con su gesto de perro apaleado, había cambiado. A veces lo sorprendía en la cocina golpeándose las pompis de enfermo de paludismo y cantando. Adelante, Frobedu, apoyando a su partido. Qué placer ver el júbilo que la política procuraba, pensaba yo. Era una alegría comparable a la de los partidos de fútbol los domingos por la mañana. Yo comprendía cada vez menos por qué papá se negaba a que los niños hablaran de toda aquella felicidad, de aquel soplo de renovación. La víspera de las elecciones presidenciales, yo estaba sentado en los escalones de la cocina, en el patio trasero de la casa, entretenido en aplastar garrapatas del perro, en quitarle gusanos de mosca también. Nuestro cocinero Proté también lavaba la ropa, acuclillado delante del fregadero, desconchado, mientras tarareaba un canto religioso. Después de llenar de agua a un gran barreño y verter en él el contenido de una caja de detergente, hundió la pila de ropa. Donatien, por otro lado, sentado en una silla enfrente de nosotros, se lustraba los zapatos. Llevaba una bascot color antracita y tenía clavado en el pelo una peineta de plástico. Nuestro otro empleado, Innocent, estaba dándose una ducha un poco más lejos, al fondo del jardín. Su cabeza y sus pies sobresalían de la chapa rumorosa y que hacía de puerta para la ducha. Para irritar a Proté, había inventado una canción con la que burlarse de su partido Frobedu y la cantaba a voces. El Frobedu por el suelo, la Uprona vencerá. Al tiempo que echaba miradas prudentes hacia Innocent para asegurarse de que no lo oyera. Y Proté musculló. Puedes seguir con sus chiquilladas todo lo que quieras. Esta vez tu partido no va a ganar. Te lo digo, Donatien. 30 años de poder los han cegado y eso hará que su derrota sea más dura. No seas presuntuoso, amigo, que es pecado. Innocent es joven y arrogante, pero tú debes dar ejemplo de sensatez. No te dejes distraer. Tienes razón, Donatien, pero de todos modos estoy ansioso por verle la cara cuando se entere de nuestra victoria. Innocent salió de la ducha con el torso desnudo, avanzó hacia nosotros con paso de felino. Bajo el sol, las gotas de agua brillaban en sus cabellos. Se detuvo delante de Proté, que bajó la cabeza y se puso a frotar la ropa, más enérgicamente. Innocent se metió la mano en el bolsillo del pantalón, sacó un palillo de dientes y se lo metió en su boca.
Para impresionarnos, contrajo los músculos y adoptó una pose despectiva mientras contemplaba la nuca de Proté. Oye tú, Proté. En eso, Proté paró de frotar la ropa, se alzó en toda su estatura y miró a Innocent directamente a los ojos con frialdad y desafiante. Donatien dejó de lustrar sus zapatos. Yo solté la pata del perro. Innocent, sorprendido de ver al débil Proté hacerle frente, se desconcertó ante semejante aplomo. Terminó por esbozar una sonrisa ligeramente irritada y escupió su palillo de dientes al suelo, haciendo la señal del partido Lauprona por encima de la cabeza, con los 3 dedos del medio levantándolos. Proté lo observó mientras se alejaba. Cuando Innocent desapareció detrás del portón, regresó a su sitio, barriendo agua, y se puso de nuevo a cantar. Entonces, este pequeño capítulo, el número 12, habla como que las rivalidades entre los mismos empleados, Proté, Innocent y Donatiel. Todos ellos tienen una filosofía o ahora sí que aspiraciones políticas distintas y creen que un partido u otro va a ganar. Y pues se van a alegrar cuando vean victoriosos al propio, ¿no? Vamos a ver qué pasa más adelante. El capítulo 13 dice lo siguiente. Era una mañana como cualquier otra. El gallo cantaba, el perro se rascaba detrás de la oreja, el aroma de café flotaba en la casa. El oro imitaba la voz de papá. El sonido de la escoba que araña el suelo en el patio vecino se dejaba escuchar y la radio resonaba en la vecindad. El lagarto de vivos colores toma su baño de sol. Había una fila de hormigas que llevaban granos de azúcar que Anne había dejado caer en la mesa. Era una mañana como cualquier otra. Sin embargo, aquella era una jornada histórica. En todo el país la gente se disponía a votar por primera vez en su vida. Con las primeras luces del día, habían empezado a dirigirse a los colegios electorales más cercanos. Un cortejo interminable de mujeres con pareos de colores y hombres muy concienzudamente caminaban a lo largo de la carretera principal. En el campo de fútbol al lado de la casa, la gente llegaba de todas partes. Sobre el césped habían instalado mesas electorales y cabinas de voto. Yo miraba a través de la cerca aquella larga fila de electores que esperaban bajo el sol. La gente aguardaba tranquila y disciplinadamente. Entre la muchedumbre, algunos no lograban contener su alegría. Una anciana vestida con un pareo rojo y una camiseta de Juan Pablo II salió de la cabina del voto bailando. Cantaba, democracia, democracia. Un grupo de jóvenes se acercó a ella para llevarla en volandas mientras lanzaban hurras al cielo. En las 4 esquinas del campo de fútbol se notaba también la presencia de blancos y asiáticos con chalecos de múltiples bolsillos, en cuya espalda estaba escrito Observadores Internacionales. Los burundeses tenían conciencia de la importancia de ese momento, de la nueva era que se estaba abriendo para ellos. Aquellas elecciones acababan con el partido único y con todos los golpes de Estado que habían recibido. Cada cual era al fin libre de escoger a su representante. Al término de la jornada, cuando los últimos electores partieron, el campo de fútbol parecía un vasto campo de batalla. La hierba estaba pisoteada, los papeles tapizaban el suelo. Ana y yo nos colamos por la cerca. Nos arrastramos hasta las cabinas electorales. Recogimos las papeletas de voto olvidadas. Las había de Frobedu, de la UPRONA y del del PRP. Yo quería tener un recuerdo de aquel día memorable. El día siguiente fue muy extraño. Nada se movía. La ciudad estaba ansiosa a la espera de los resultados. En casa, el teléfono sonaba sin cesar. Papá no quiso que me fuera al callejón con mis amigos. Nuestro jardín estaba vacío. El guardián había desaparecido. Por la calle circulaban muy pocos coches. Un contraste impresionante de esa víspera. Durante la siesta de papá, me escapé por la puerta de atrás. Yo quería hablar con mi amigo Armando. Él debía de tener información por medio de su padre, así que toqué al portón y le pedí al empleado que le avisara. Cuando Armand llegó, me dijo que su padre daba vueltas por la casa, fumando puros y echándole azúcar de lo habitual a su té. También allí el teléfono sonaba sin cesar. Me aconsejó que volviera a casa y que no anduviera por la calle. No se sabía qué podía pasar. Circulaban rumores inquietantes. Poco antes de que cayera la noche, estábamos los 3 sentados en el salón, papá, mi hermana Ana y yo, cuando alguien llamó a mi padre para decirle que encendiera la radio. Todo estaba oscuro.
Ana se mordía las uñas y papá buscaba la emisora. Por fin dio con la frecuencia en el momento en el que el locutor de la Radio Televisión Nacional anunciaba la inminente proclamación de los resultados. Se oyó deslizarse una vieja cinta. Luego una fanfarria acompañó a un coro que cantaba con voz Burundi, Burundi. Después del himno nacional, el ministro del Interior tomó la palabra y anunció la victoria del Frobedu. Papá permaneció impasible, simplemente se encendió un cigarrillo. En el barrio no se oía ningún grito, ningún claxon, ningún petardo. Me pareció percibir un clamor a lo lejos, allí arriba en las colinas. Con su obsesión por mantenernos fuera de la política, papá fue a encerrarse en su habitación para hacer una llamada telefónica. A través de la puerta oía frases que no comprendía. Esta no es una victoria democrática, es un reflejo étnico. Tú sabes mejor que yo cómo son las cosas en África. La Constitución no es lo que cuenta. El ejército apoyó a la UPRONA. En estos países uno no gana las elecciones si no es el candidato del ejército. No comparto tu optimismo. Tarde o temprano les van a hacer pagar esta afrenta. Cenamos bastante pronto. Yo había preparado una tortilla de cebolla, Ana sirvió rodajas de piña, yogur de fresa, etc. Antes de acostarnos, vimos el telediario en la habitación de papá. La imagen temblaba. Había nieve en la pantalla. Moví la antena de encima del aparato. El presidente, el mayor Pierre Buyoya, sentado delante de la bandera de Burundi, dijo con voz segura: acepto solemnemente el veredicto popular e invito a la población a que haga lo mismo. De inmediato pensé en nuestro empleado inocente. A continuación, Melchor Dadaye, el nuevo presidente, apareció en la pantalla. Se le veía tranquilo. Esta es la victoria de todos los burundeses, dijo. Y entonces pensé en nuestro empleado Proté. Al final del telediario, el jefe del Estado Mayor tomó a su vez la palabra. El ejército respeta la democracia basada en el multipartidismo. Y entonces pensé en las palabras de mi padre. Estaba a punto de cepillarme los dientes cuando oí gritar a Ana. Me precipité a nuestra habitación. Estaba de pie sobre mi cama, agarrada de una cortina. Sobre las baldosas, en medio de la habitación, se arrastraba una serpiente. Papá la aplastó gritando: asqueroso. ¿Es el momento de meterme a la cama?, pregunté. Si llegaba el nuevo presidente, era una buena noticia, le dije a mi padre. Y él respondió: ya veremos. Y en eso aparece una conversación porque Gabriel o Gaby le escribe a su amiga querida Laura, la chica con la que tenía conversaciones por cartas, y le escribe lo siguiente: querida Laura, el pueblo ha votado. En la radio han dicho que el porcentaje de participación ha sido del 97.3%. Eso quiere decir que todo el mundo ha votado menos los niños, los enfermos del hospital, los presos de las prisiones, los locos de los asilos, los delincuentes buscados por la policía o los perezosos que se quedaron en cama, los mancos incapaces de sujetar una papeleta o los extranjeros como mi padre, mi madre o Donatien, que tienen derecho a vivir y a trabajar aquí, pero no votar, porque esta deben darla allí solamente los que nacen. El nuevo presidente, Laura, se llama Melchor, como el rey mago. Algunos lo adoran, como mi empleado Proté, nuestro cocinero. Él dice que esta es la victoria del pueblo. Otros lo detestan, como Innocent, nuestro chofer. Pero te aseguro que en su caso es porque es un gruñón y un mal perdedor. A mí me parece que el nuevo presidente tiene un aspecto serio. No pone los codos sobre la mesa, no corta la palabra. Lleva una corbata lisa, una camisa bien planchada y usa expresiones de cortesía en sus frases. Va presentable y limpio. Eso es importante, creo yo, Laura, porque en adelante deberemos colgar su retrato por todo el país para no olvidarnos de que existe. Sería desagradable tener un presidente desaliñado o visco en las fotos de todos los ministerios, aeropuertos, embajadas, compañías de seguros, comisarías, hoteles, hospitales, etcétera. Por otra parte, me pregunto, Laura, ¿dónde habrán metido los retratos del anterior presidente? ¿Los han tirado? ¿O quizá existe un lugar donde los guardan por si acaso un día decidiera volver, Laura? Esta es la primera vez que tenemos un presidente que no es militar. Pienso que tendrá menos dolores de cabeza que sus predecesores. Los presidentes militares siempre tienen migraña. Es como si tuvieran dos cerebros. Nunca saben si deben hacer la paz o deben hacer la guerra. Bye, Gaby.
Y así fue la carta con la que un niño, que así como se afronta a un Francis enemigo, se afronta en un bar y escucha política, toma cerveza, pero quiere entender cómo es el comportamiento o por qué ir a un partido o ir a otro, pues dice, a ver, gracias a Dios este presidente no es militar, los militares sufren de migraña porque no saben cuándo aplicar la paz o cuándo aplicar la guerra. Entonces, primeras elecciones en Burundi en el año 1993, no están de acuerdo las personas en su mayoría. Y pues aquí nos vamos a quedar para ir descifrando un poco más, o el próximo martes, si me acompañan, en qué se va a ir convirtiendo esta decisión, qué atentado hay en el país, cómo se empiezan a encender los ánimos y esas calderitas, pues ya la olla de presión está a punto de explotar y pues a descubrir más que todo el lado humano de la literatura. Esa es la belleza de los libros, nos acercan a temas que tal vez al pie de la letra no conocíamos porque las comunidades internacionales ni los medios de comunicación o la prensa hablaban de ello, porque era una matanza pues terrible. Entonces ni metieron la mano, la ONU se escapa, la ONU se va cuando empiezan a atacar, cuando matan a la primera ministra, porque lo vamos a ir descubriendo. Entonces la ONU sale y ningún país pone las manos en el fuego. Pues bueno, ¿qué les ha parecido? ¿Qué sintieron de estos 3 capítulos que avanzamos? Las opiniones de los empleados, Gaby queriéndose involucrar y también cómo Gino, el amigo, tiene esta pequeña idea de por qué no combatimos también nosotros. Somos niños, no queremos ser refugiados toda la vida. Entonces, como niños, también dicen, oye, pues yo puedo estar delante del frente, ¿no? Esa mente inocente de debo de honrar mi país porque quiero regresar a Ruanda alguna vez. Así que mentes lindas de niños por querer ayudar y poner su granito de arena. Así como cuando aquí hacen las votaciones y también ponen casetas electorales para los niños y quieren pues obviamente ejecutar su voto y opinar, poder sembrar esa idea de que esta sea una democracia justa, ¿no? Y no un poder comprado, un voto comprado. Bueno, ¿algún comentario? ¿Todo bien? ¿Ha estado divertido o como profunda la plática? ¿Les está gustando el libro? ¿Más o menos? ¿Sí? Sí, sí, sí. Conchita, ¿quieres platicarnos algo? Pues nuevamente el decirte que yo es un tema que no hubiera elegido personalmente para leer, pero que al escucharte entiendo muchas cosas, ¿no? Cómo la gente se iba a vivir a las colonias dejando la comodidad de sus países, porque aquí tenían otro tipo de ventajas, ¿verdad? Pero al final, cuando las cosas empiezan a salir de control, pues ellos tranquilamente pueden regresar a sus países y no inmiscuirse porque ellos no votan, porque ellos no son de ahí. Entonces tienen las ventajas de estar en una colonia y estar mejor que en sus propios países, pero cuando las cosas se ponen feas, pues como dicen, ponen pies en polvorosa, ¿no? Y Claro. me afectó un poco el escuchar cuando empiezan los mismos sirvientes a polarizarse por los partidos porque pues desafortunadamente en México empezamos a padecer eso después de las elecciones y era algo que nosotros no habíamos vivido, ¿no? Como que éramos todos iguales, como que todos, o eso era lo que creíamos. Y ahorita está muy polarizada nuestra sociedad y no es lindo, no es lindo porque estás conviviendo con la gente a tu alrededor sabiendo que hay ciertos resentimientos. Entonces, sí, esa parte sí me tocó. Claro, ¿no? Importantísimo todos los puntos de vista que tú sentiste con respecto a una lectura tan ajena en espacio, en tiempo, en región, pero que se puede polarizar, como tú dices, y se puede tropicalizar y se vive en México o en cualquier país, ¿no? Cuando la democracia no es verdadera, cuando todos opinamos distintos, cuando ya hay más partidos en los cuales elegir y también nosotros, entre más chicos, los niños se involucran más, es más fácil de embaucar o de engañar a la juventud con promesas y decir, listo, esto es lo que te prometo, vota por mí y ganar votos, ¿no? Pero aquí estamos también fuertemente, yo asustada porque, bueno, era un país con primeras votaciones. Empezó, en el caso de Ruanda, se independizó de Bélgica en la época de los 60. Entonces tenían tan poco tiempo de ser libres y de tener una economía que dependía del café y Burundi, pues explotada y en todo caso recibiendo refugiados, pues yo no sé, con un apoyo económico para poderles dar
pues gente que sea gente que crea o que pueda hacer crecer la economía. Son muchos factores. Me impresiona también Donatien, Innocien, Porté, y todos ellos hablando y con simplemente con unas caras, ¿no? No tienen que decir se golpearon ni nada, pero piensan distinto. Entonces, esa libertad de expresión y de política aquí está de por medio. También me da mucho que pensar tu opinión, porque obviamente todos estos franceses o los de Bélgica dicen, los belgas, pues yo tengo mi pasaporte, soy blanco, mi test me garantiza seguridad, voy a mi consulado y demás y me van a poder rescatar, voy a ser alguien que me van a sacar de aquí si esto se pone feo. Y lo vamos a ver más adelante. También qué postura toma el papá y qué postura toma la mamá. También a mí yo no sé hasta qué punto está tan ficcionado, pero la mamá de Gabriel tiene un rol importante y una persecución por ser refugiada y por ver cosas que le va a tocar ver, que puede hasta de cierta manera olvidarse de sus hijos con tal de seguir siendo una ruandesa. Entonces, ¿qué también te da escalofríos? ¿Hasta qué punto ella le dijo a su esposo al principio, deberíamos de irnos, yo quiero una mejor oportunidad y un mejor país para mis hijos? Y el francés, el papá Michel, dijo, no, aquí tenemos todo, eres una persona que no valora lo que cualquier africano estaría feliz de tener. Así que si estuvieras en esos zapatos, yo creo que hubiera buscado los medios para así irme, con o sin él. Pero bueno, así son las decisiones, habría que estar ahí. Pues muchas gracias, qué bueno que nos sintonizamos por aquí. Me encantará contar con ustedes el próximo martes a las 10:30 y seguimos con Pequeño País, si me lo permite. Muy bonito miércoles y disfruten mucho esta semana. Gracias. Bellísima, Ana, muchas gracias, Ali. Gracias a todos. Un abrazo, Bye a cuídense todos. mucho. Bye, Bye. bye.